Buenas noches a todos, una vez más, qué bueno que están aquí para ver la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a ver el capítulo 9, por favor. ¿Lo tiene? Muy bien. Vamos a leer, para introducir este mensaje, vamos a leer el versículo 24 y 25, aunque vamos a estar leyendo todo el capítulo. Juan 9, 24, dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Están hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Quiero compartirle un tema a ustedes, mis hermanos, esta noche, que se llama un encuentro real. Un encuentro real. Hemos estado compartiendo unos temas referente a una serie de temas que se llama Verdaderos Cristianos y bueno, quiero compartir el día de hoy que se titula así, un encuentro real. Para comenzar, bueno, hemos leído una parte de un capítulo que vamos a estar estudiando, como le decía, de la vida de un hombre que se encontró con Jesús, el cual era ciego. Antes de entrar de lleno a este capítulo 9 de Juan, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Qué respondería usted si alguien le pregunta: ¿has tenido un encuentro real con Jesucristo? ¿Qué respondería usted? Bueno, si la respuesta es sí, ¿cómo lo explicaría usted? ¿Cómo explicaría que usted se ha encontrado con Jesús de manera real? Los que somos cristianos debemos estar listos para responder una pregunta como esta. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Con el ejemplo y con palabras también a los que nos cuestionan esto. Y sobre todo, antes de responder, si nos preguntan esto, examinar si lo que hemos de responder lo hemos experimentado. Es decir, si lo que usted va a responder lo ha practicado. ¿Me explico? No podemos hablar de algo que no hayamos vivido. La vida cristiana se basa en aprender la palabra de Dios y obedecerla, llevarla a la práctica, ¿verdad? Quiero invitarle a que veamos esta historia de un hombre que era ciego y que para poder tener él un encuentro con Jesús verdadero, un encuentro real, tuvo que recibir la vista 2 veces. Juan 9. Lo tiene ahí abierto, ¿verdad? Versículo 1. Vamos a ver qué sucedió aquí y lo que el Señor nos va a decir a través de su palabra. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre estaba ciego, ¿desde cuándo, mis hermanos? Desde nacimiento. Jesús lo vio. Jesús lo vio. La ceguera espiritual, vamos a ir deteniéndonos de manera muy sistemática en este capítulo, así que mire, quiero hacer este comentario al iniciar el verso 1. La ceguera representa la condición del hombre que no tiene conocimiento de Dios y de su persona, que es Jesucristo mismo. Eso representa la ceguera, espiritualmente hablando, ¿verdad? La condición de todas aquellas personas que por la nube de humo que tienen frente a ellos por el mundo, lo que genera el mundo, no ven más allá. No ven más allá y no alcanzan a captar ni siquiera la figura de Cristo para bendición de sus vidas. Eso es lo que representa la ceguera, este tipo de personas. Jesús dice aquí, más bien dicho, la Biblia dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La palabra vio aquí
Siempre me llama mucho la atención, yo creo que a muchos de ustedes también, ver la profundidad de los verbos en la palabra de Dios para ver qué pudo haber sucedido gracias a los diccionarios en aquel momento. La palabra vio aquí, cuando dice que Jesús vio a este hombre, tiene una aplicación muy amplia. Y mire, llamó mi atención que tiene una aplicación especial que significa reconocer. Es decir, Jesús reconoció a este hombre ciego de nacimiento. Reconocer, usted sabe que que significa que Jesús ya tenía conocimiento previo de él. ¿De acuerdo? Si dice en el original que Jesús lo reconoció, es que ya lo conocía. Todos sabemos que Jesús tiene ese poder, ¿verdad? Tiene esa característica de ver las cosas antes que los demás por su omnisciencia. Entonces dice aquí, y es muy especial que la traducción nos diga esto: al pasar Jesús reconoció a este hombre. Ya tenía conocimiento previo Jesús de la situación de este hombre. ¿Cuántos creen en esto? Que Jesús tiene conocimiento previo de lo que nos pasa. Siempre, ¿verdad? Es muy valioso saber de la omnisciencia de Jesús con respecto a las circunstancias de nuestra vida. Es muy valioso como cristianos estar conscientes que Él es omnisciente. Amén. ¿Qué es omnisciencia? Jesús todo lo sabe en todo tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro también. Él sabe lo que pasa con nosotros y lo que pasa en nosotros cada momento. ¿Sabía usted? Se lo quiero recordar para que usted sienta aliento al recordar que Jesús es omnisciente de nuestras situaciones, inclusive de las que estás pasando en este momento. Yo creo que Jesús tenía conocimiento previo de lo que iba a pasar con esta mujer que testificaron ahorita, que por ahí llegaron unos delincuentes y ella está viva, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús tiene conocimiento previo de eso? Y en su omnisciencia Él protegió a esta persona. Jesús sabe lo que pasa con nosotros y lo que pasa en nosotros cada momento. Desde el primer momento, mis hermanos, en que estamos conscientes que Jesús todo lo sabe, desde ese momento comienza el milagro de transformación en tu vida. ¿Me escucharon? Desde el momento en que tú dices: Señor, yo sé que todo tú lo sabes, desde ese momento empieza el milagro de transformación en tu vida que tanto necesitas y que tanto necesito yo. Porque al entender que Jesús todo lo sabe, nos rendimos. Y rendirse, mis hermanos, es todo lo que Dios pide en nosotros para trabajar en nosotros. Amén. Eso es todo lo que Él pide. No pide más de ti, solo que te rindas. Versículo 2, véalo conmigo por favor. Verso 2 de Juan 9. ¿Lo tiene? Dice así: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese usted, en este verso se hace mención de dos cosas importantes. Nótelo por favor. Se hace mención de la condición del hombre porque menciona el pecado. ¿Sí o no menciona el pecado? Porque dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido así? Se menciona el pecado, que habla de la condición del hombre, y también se menciona la ceguera, que habla de la necesidad del hombre. En este caso una necesidad física, recobrar la vista. Mucha gente que se acercaba a Jesús tenían solo la intención de presentarle su necesidad, pero sin mostrarle su condición personal. ¿Me expliqué? Mucha gente llegaba con Jesús y: oye Jesús, necesito esto, pero escondían su condición personal. ¿Eso está bien? Eso no está bien. Sabemos bien que no es lo correcto ni es lo que Dios pide a nosotros. Si traemos a Jesús nuestra necesidad sin mostrarle nuestra condición espiritual, no tendremos un encuentro real con Él. Para los que vienen por primera vez, que son bienvenidos, los que nos escuchan por internet también, con todo mi corazón les digo esto: si traes a Jesús tu necesidad, pero no le muestras o no reconoces tu condición ante Él, no tendrás un encuentro real con Él. Amén. Dios, en su plan de transformación para nuestras vidas, siempre tiene estos dos objetivos, mi hermano. Siempre va a tener estos dos objetivos cuando tú te acerques a Él
dos objetivos para tu vida. Él va a estar atento a tu necesidad, pero también a tu condición personal. Estos dos objetivos tiene Dios en su plan de transformación para nuestra vida. Y aunque sabemos que el Señor puede suplir todo lo que necesitamos física y materialmente, ¿cuántos saben esto? Yo lo sé. Aunque sabemos que Él puede suplir todo en su voluntad física y materialmente, Él siempre se enfocará primero en nuestra condición espiritual. Amén. Siempre se va a enfocar en nuestra condición espiritual. Déjeme decirle por qué. Porque en nuestra condición espiritual, hermano, es donde se encuentran realmente nuestras necesidades verdaderas. ¿Me expliqué? Tú crees que una necesidad material a veces es muy fuerte, pero en realidad lo que necesitas en tu corazón es lo que Dios realmente quiere suplir primero. Amén. Por eso es que Dios siempre va a tomar en cuenta no solo nuestras necesidades naturales, sino nuestra condición espiritual para darnos lo que realmente necesitamos. Amén. Jesús tuvo presente estos dos objetivos, la condición de este hombre y la necesidad de este hombre al encontrarse con él, ya que vio su necesidad, pero también vio su condición. Al verlo y reconocerlo, Jesús dijo: este hombre necesita algo, pero tiene una condición que necesita atención. Y el hombre mismo descubrió que su necesidad era mucho más que obtener la vista. ¿Me estoy explicando? El hombre descubrió que necesitaba más que un toque de sanidad. Necesitaba un encuentro real con su Salvador. Era más que una ceguera física su necesidad. Cuando un hombre o una mujer vienen a Dios a acercarse con una necesidad y abren su corazón mostrando su condición real de su vida, es cuando realmente Jesús hace la obra. Amén. ¿Cuántos les ha sucedido así? Gracias a Dios que nos ha sucedido así, ¿verdad? Es importante también ver la perspectiva que tenían los discípulos y la perspectiva que tenía Jesús en cuanto a la situación de este hombre. Las dos perspectivas eran muy diferentes. Fíjese, ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Qué le preguntaron? Le preguntaron: Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Déjeme decirle que una creencia muy común en la cultura judía era que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado de algún gran pecado. Hasta la fecha en algunas corrientes culturales, ¿lo han notado? Le echan la culpa a una situación del pasado, a un gran pecado, mejor dicho, como lo estoy leyendo aquí, el hecho de que tengan algún sufrimiento en la actualidad. Eso también formaba parte de la creencia cultural en los judíos, fíjese. En la obra de Dios, mis hermanos, Dios quiere que cooperemos con Él buscando soluciones en lugar de culpables. Y los discípulos como que quisieron buscar un culpable, ¿verdad? En lugar de una solución. Señor, ¿quién pecó? ¿Por qué este hombre está sufriendo así? Buscar una razón del sufrimiento actual en un pecado del pasado. Jesucristo tenía otra perspectiva. ¿Quiere ver conmigo verso 3, por favor? ¿Lo tiene? Juan 9:3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. Mis hermanos, es otra perspectiva la de Dios a la de los hombres, totalmente diferente, ¿verdad? Los hombres buscan un culpable, Dios busca una solución. Jesús lo hizo así. Dice verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Habla de su poder mientras tenía la oportunidad de hacer estos milagros, porque después dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Usted puede darse cuenta junto conmigo que Cristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. ¿Notó eso o no lo notó? Se lo voy a repetir, mi hermano, porque es muy importante. Cristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y glorificar a Dios. Otra perspectiva, ¿verdad?, que tenemos que mantener constante en nosotros. En vez de señalar culpables,
buscar una solución. Jesús no señaló una consecuencia, ¿se fija? No fue y le dijo a este hombre ciego, tú estás así por esto. No señaló una consecuencia, señaló una oportunidad para glorificar a Dios, para hacer un milagro. Y aquí hay algo más, mire. Aquí hay algo más. Estamos detenidos en el verso 3 y 4, también leímos el 5. Aquí hay algo más, mire. Este hombre estaba ciego, pero no sordo, ¿cierto? ¿Está despierto o no? Qué bueno, me da más gusto. Este hombre estaba ciego, pero no sordo, ¿cierto? Entonces podía oír todo. Obvio, ¿verdad? Dices, ¿para eso me despertaste, Julio, para decirme eso? Entonces podía oír todo lo que hablaban Jesús y los discípulos, ¿no? Digo, o sea, se oía, digo yo, que se oía. No que me diga fuerte. No. Oía bien, tenía buenas orejas. No veía, pero oía. Fíjese qué peculiar esto, ¿eh? Oía los comentarios limitados de los discípulos, pero también oía las palabras alentadoras de Jesús, ¿no? Todo revuelto, la cizaña con el trigo, pero oía todo. Yo creo que él se decidió por oír a Jesús, ¿no? ¿Por quién se decide usted oír? Por oír a Jesús, ¿verdad? Voy a poner atención a Jesús mejor. Los discípulos andan en otro lado. Yo creo que paró la oreja donde estaba Jesús, ¿no? ¿Ya ve cómo los que están invidentes desarrollan más el sentido del oído? Yo creo que ubicó rápidamente dónde estaba Jesús y puso atención ahí. Aunque no vemos a Jesús, tenemos que parar la oreja a ver dónde está, ¿no? ¿Sí o no? Al oír a Jesús hablar, su fe crecía. Y para eso no necesitaba verlo. Amén. Ya que la fe es por el oír, ¿no? Y el oír es por la palabra de Dios, dice Romanos 10. La fe bíblica no se apoya en lo que se ve, ¿sí o no? Eso dice Hebreos 11:1, ¿no? La fe bíblica no se apoya en lo que se ve, sino en lo que oímos que Dios promete. Amén. Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza, no de lo que se ve, sino de lo que se ¿qué? Espera. Con los ojos de la fe tú puedes ver más allá que con la vista natural, ¿verdad? Los ojos de la fe ven lo que los ojos naturales no ven. Es la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe no tiene nada que ver. Fíjese qué contradicción aquí. No contradicción, quise decir ¿cómo se acomoda la frase? Fíjese. La fe no tiene nada que ver con lo que se ve. ¿Está bien? Eso dice la Biblia. La fe no tiene nada que ver con lo que se ve. Diga conmigo, nada que ver. Pues no. No tiene nada que ver con lo que se ve. Este ciego no veía, pero sí oía. Y su fe crecía, aunque no veía a Jesús. Para escuchar a Jesús, este hombre no necesitaba verlo. O sea que este hombre tenía en verdad una fe ciega, ¿no? Jesús le dijo a Tomás en una ocasión, ¿qué le dijo? Bienaventurados, Tomás, los que no vieron y creyeron. Juan 20. Mientras que el mundo te exige ver para poder creer. ¿Te ha pasado eso? Se te acerca la gente y te dice, yo necesito ver, Julio, para poder creerte. Mientras que el mundo exige ver para creer, Jesús nos invita a creer para ver. ¿Se fija? Hay que creer para poder ver. Esas son las palabras de Jesús expresadas a Tomás y lo que este hombre estaba viviendo. Todos los que buscan un encuentro real con Jesús, lo que necesitan es escucharlo, aunque de momento no puedan verlo. Hay gente que necesita ver cosas para seguir a Jesús, y hay gente que solo necesita oír lo que Él habla para ir tras de Él, aunque no lo vean. ¿Cuántos están aquí aunque no vean a Jesús? Pues sí, ¿no? Si no, ¿qué hacemos aquí? ¿A quién le estábamos cantando aquí? ¿A un cartón?
No, a alguien que no se ve, que es de espíritu, que es espíritu. Y se le adora así, en espíritu y en verdad. Todos, le repito, todos los que buscan un encuentro real con Jesús, lo que necesitan es escucharlo, aunque de momento no puedan verlo. Este hombre que era ciego escuchó a Jesús. De todo esto, mis hermanos, que les acabo de decir respecto al verso 3, 4 y 5, podemos concluir algo. Como dice la frase, no hay peor ciego que el que no quiere oír. Oh, pues no le estoy diciendo. Diga conmigo, no hay peor ciego que el que no quiere oír. Porque si este ciego no quisiera haber oído, era el colmo, ¿no? Cuando no veas las cosas, hay que parar el oído, ¿verdad? Y escuchar y atender. Y entonces verás. No hay peor ciego que el que no quiere oír. Hay que agregarlo al diccionario mexicano, ¿verdad? Verso 6, por favor, mis hermanos, de Juan 9. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjese usted, tal vez el ciego no se dio cuenta, ni alguien le dijo que lo que le iban a poner en los ojos era lodo hecho de saliva. Yo me pregunto, ¿hubiera aceptado este hombre que le pusieran lodo hecho con saliva si hubiera sabido que eso era? No me responda, usted piénselo en su lugar, en el lugar de él. Aceptar los métodos de Dios, como quiera que sean, desafían nuestra fe y nos lleva a confiar ciegamente en Él. Amén. Aceptar los métodos de Dios, como quiera que sean estos, desafía nuestra fe y nos lleva a confiar ciegamente en Él. Hay que aceptar los métodos de Dios como quiera que sean. Yo he leído ocasiones en donde el rey David, ahí en Crónicas, 1 Crónicas 14, se inclina ante el Señor y le dice: Señor, ahí vienen los filisteos y otras tribus a atacarme. ¿Cómo he de pelear la batalla? Y le dice de una forma específica para pelear. Y gana la batalla. Pues ¿cómo no va a ganar la batalla si Dios le dijo cómo, verdad? No hay pierde. Y luego más abajo, leyendo el mismo capítulo 14, vuelve a orar a Dios por otra batalla. Y Dios le dice cómo pelear esa batalla y no es nada parecido a la primera. ¿Perdió David la segunda? No, Dios le dijo otra vez cómo. Porque en los métodos de Dios David confió, como quiera que fueran. Y eso desafiaba su fe, su confianza en Dios, aunque no lo viera naturalmente. Si Dios dijo que haría algo, yo te invito a que te enfoques en lo que Él hará, no cómo lo hará. Amén. Que no te importe cómo lo hará, que te importe que lo hará. Amén. Este ciego de repente sintió el lodo en sus ojos. Ha de haber dicho: ¿será un nuevo ungüento israelí que acaban de sacar aquí de OmniLife o algo así? Ahí ya tiré gol. Y ha de haber dicho: se siente bien. Pero nadie le dijo que era saliva con tierra. Tal vez se le hubiera dicho: ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué me estás embarrando? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué tienes que hacerle así, Dios? ¿Por qué no mejor así? Y Jesús, sacudiéndose el lodo que le quedaba, ¿verdad? Bueno, pues si no quieres, ni modo. Pero no, Él dejó el lodo en su cara. Tal vez nadie le dijo: mira, te están embarrando lodo en la cara. Nadie le dijo. Y yo creo que Él prefirió no enterarse y seguir adelante en lo que Jesús hacía en su vida. Hay que enfocarnos en que Jesús lo hará, no en cómo lo hará. Amén. Él sabe cómo. Hay otros que dicen que saben cómo, pero no saben cómo. Verso 7
de Juan 9. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Muy bien. Fue entonces este ciego y se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. Ya veía. Ya estamos hablando de otra persona, amén. Olvídese del ciego, ¿de acuerdo? Siloé es un estanque, y el nombre de Siloé, la palabra Siloé, no solo significa enviado en su traducción literal original. Fíjese usted que significa enviar lejos. Enviar lejos. El estanque de Siloé fue un estanque, según la historia, que el rey Ezequías construyó trayendo el agua por un túnel desde afuera de los muros de Israel, para que llegara por el túnel adentro de Israel y la gente no tuviera que salir afuera del muro porque era peligroso para ir a traer agua. Lo que me dice a mí que ese estanque no estaba tan cerquita, no estaba tan cerca. Podemos leer que lo envió a este ciego, y luego podemos leer que regresó viendo. No podemos leer porque no dice cuánto se tardó, ¿verdad que no? Pero mire, mi hermano, el estanque no estaba cerca en realidad, pero Jesús lo envió hasta allá. ¿El hombre fue? Sí fue. Para que este hombre entendiera lo que Jesús quería hacer, tomó tiempo. ¿Me expliqué? Para que tú y yo entendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, lleva tiempo, mi hermano. No te desesperes. Dile al que está a tu lado: no seas desesperado. Lleva tiempo. Dios no usa reloj, ¿sabías? ¿Dios tiene prisa? No. Dios no usa reloj. Cuando lleguemos al cielo nos va a pedir el reloj a todos y los va a tirar. Aquí no hay, aquí se llama la eternidad del tiempo. Aquí no hay hora de que se acabe la cosa. No estaba cerca el estanque, pero el ciego tuvo que ir. ¿Cuánto se tardó? Lo que tuviera que tardarse. Y Jesús esperando ahí. Está por llegar. Yo lo mandé. Yo sé que va a venir. ¿Estará Jesús seguro que tú vas a regresar del estanque? O a medio camino al estanque vas a decir: ¿yo qué tengo que andar trayendo la cara llena de lodo? Toma tiempo ver con claridad lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Amén. Imagina cuánta gente pudo haber estado allí. Si eran multitudes las que en muchas ocasiones seguían a Jesús para pedirle un favor. Nada más para eso. Muchos. Multitudes detrás de Jesús. ¿A dónde iba Jesús? Vamos para allá, porque a ver qué le sacaban a Jesús. Iban detrás de él. Significa que entre todo ese gentío caminó el ciego rumbo al estanque. Este hombre tuvo que pasar por donde mucha gente lo viera con la cara llena de lodo. Es posible que algunos se hayan burlado, pero Jesús no lo envió para que se burlaran de él, ¿verdad que no? No. Muchos piensan así: Señor, esto me está pasando porque te quieres divertir, ¿verdad? No, Dios está serio, esperando que se lleve a cabo la obra que comenzó en ti. Pero como otros son los que se burlan, piensas que Dios te mandó a eso, a que los demás se burlen de ti. La Biblia dice que las cosas de Dios son locura, ¿verdad? A los que no las entienden en el Espíritu, dice 1 Corintios 2. Son locura para los que no las entienden, para los que se pierden. No entienden lo que Jesús hizo con este hombre cuando le puso lodo en la cara. Para mucha gente el cristianismo es lodo en la cara. ¿Sí o no? ¿Tú traes lodo en la cara para muchos allá afuera? Y se ríen de ti. O sea, te dicen: ¿qué haces en la iglesia? ¿A qué vas? Te dice la gente por donde vas pasando, lleno de lodo en la cara. Pero como Jesús fue quien te puso el lodo, tú vas al estanque y caminas y no te importa, ¿sí o no? A mí Jesús me fue el que me puso el lodo, así que yo llego hasta el estanque.
Los que no lo entiendan, pues ni modo. Ya me verán de regreso, ¿verdad? ¿Cuántos traen los ojos llenos de lodo aquí? A ver, voltea a un lado. Si alguien está a tu lado y no trae lodo en la cara, embárrale del tuyo. ¿Sí? Porque nos pusieron lodo en los ojos, ¿sabías? Para poder ver. Y muchos se ríen del lodo que traes en la cara, pero te vas a lavar y vas a poder ver. ¿Ven? La gente solía ver solamente lo que aparentaba, la apariencia. La gente solo veía lodo en la cara de este ciego, pero este ciego vio un milagro de Jesús en su vida. Diga conmigo, el ciego vio un milagro cuando sintió el lodo en la cara. Vea lo que dice el verso 7, la última parte. Ya lo leímos, nuevamente dice: fue entonces y se lavó, ¿y qué? Regresó viendo. Como le decía hace un rato a mi hermano, la misma gente que lo vio pasar lleno de lodo, lo vio regresar transformado. ¿Amén? Ahorita traes lodo, al rato estás transformado. Eso todo lo tienen que ver, amén. Verso 8, si es tan amable, de Juan 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: se parece. Pero él decía, ¿qué decía él? Yo soy el que era ciego. Fíjese que mucha gente se sorprende cuando ven a alguien superar el pasado y no lo creen, ¿verdad? ¿Cómo que dejaste de ser un borracho? ¿Cómo que dejaste eso? ¿Cómo que dejaste esto otro? La gente se sorprende cuando alguien supera su pasado, algo de su pasado, y les cuesta aceptar que el poder de Dios puede cambiarle de verdad. A muchos les cuesta aceptar que Dios puede cambiarnos de verdad, pero Dios lo puede, amén. Por esto muchas veces marcan a la gente por lo que eran y no por lo que Jesús está haciendo en ellos. ¿Me escuchó? Por eso a veces marcan a la gente, marcamos a la gente por lo que era, en lugar de marcarlos por lo que Jesús está haciendo en ellos. Este hombre que era ciego decía: yo soy. Miren lo que soy ahora, no antes. Pero la gente insistía en regresarlo al pasado. E insistían: es el que era ciego, el que era. Y lo marcaban con lo que era antes. Verso 10, mis hermanos. ¿Lo tiene? Juan 9:10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo es que lograste tu mejor vida ahora? Eso le preguntaron, ¿verdad? El hombre respondió: pues vino un hombre y me dijo que yo tenía cosas dentro de mí que tenía que sacar para ser mejor y tener éxito. Hasta me regaló un libro autografiado. ¿Se da cuenta con qué facilidad distorsioné la Biblia? Así, ¿verdad? No, pero vamos a leer lo que pasó en verdad. Usted sí lo tiene anotado, yo aquí tenía otra cosa. ¿Qué pasó en realidad? Verso 11. Y respondió este hombre y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, ¿hizo qué? Lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Le pregunto a mi hermano: ¿dijo este hombre la verdad de lo que había sucedido? ¿Sí o no? ¿Sí? Pablo les dijo a los romanos, fíjese lo que les dijo a los romanos, no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me da vergüenza hablar del evangelio, porque es poder para salvar. Solo la verdad, mis hermanos, transforma de verdad. ¿Sí o no? Sí. Solo la verdad trae libertad. Solo la verdad. Y la verdad es el evangelio de Jesús. Para que la gente sea transformada de verdad, para que esta gente pudiera recibir de lo que este hombre había recibido, tenía que contarles la verdad. ¿No? No disfrazar las cosas. A muchos cristianos les da miedo.
hablar directo. A muchos ministerios de música les comienza a dar miedo ser tan directos y decir Jesús te ama, y lo disfrazan. Por eso muchas de sus canciones de muchos grupos ya salen en el radio, porque como no hablan de Jesús, la sacan en el radio. Pero dígame una cosa, tú escuchas una canción en el radio que supuestamente es cristiana, pero como no menciona a Jesús, ¿produce algún cambio en ti? Yo lo dudo, porque empiezan a disfrazar todo. Este hombre dijo la verdad tal como era. Así se debe compartir el evangelio, ¿no lo cree? Tal como es. La gente, para ser transformada de verdad, hay que hablarles la verdad. Si no has vivido la verdad, bueno, te entiendo, no la puedes compartir. La verdad es el evangelio de Jesús, sin agregarle y sin quitarle. Imagine que Jesús viniera en esta época a quitarle la ceguera a muchos que la tienen. Y se le acercan todos estos hombres que inventan doctrinas nuevas. Y le dicen, Jesús, queremos pedirte algo, Jesús. No vayas a comenzar a embarrarle lodo a la gente en los ojos, ¿eh? Eso ya está anticuado. Fíjate que hemos descubierto mejores métodos para que la gente descubra quién es en realidad. ¿Me estoy explicando o no? A lo mejor estos hombres pueden decirle a Jesús, si lo vieran hoy en día, Señor, ellos ya solitos saben cómo hacerle para obtener sus necesidades. Estamos en la época del hágalo usted mismo, ¿verdad? Sin Dios. Hágalo usted mismo, pero sin Dios. Eso le dirían a Jesús. Jesús, tus métodos no son apropiados. A mucha gente se le hicieron exagerados, no los entendían. ¿Por qué tenías que poner en ridículo a un hombre ciego poniéndole lodo en los ojos? No, esa no era la intención. La intención era probar la fe, a ver hasta qué grado este hombre obedecía. Y obedeció, cualesquiera que haya sido el método de Jesús. Mis hermanos, la religión de moda es en la que el hombre habla de lo que hizo para lograr su éxito y no de lo que Jesús hizo para salvarnos y rescatarnos. Esa es la religión de moda, en la que el hombre habla de lo que hace para lograr su éxito y deja de hablar totalmente de lo que Jesús hace para salvarnos. Se va disipando el verdadero evangelio cuando alguien no acepta los métodos de Jesús como quiera que Él los haga. Este hombre contestó que ¿cómo le hizo? Él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate. Yo fui y me lavé y regresé viendo. ¿Que cómo le hice? Me arrepentí de mis pecados, le dije a Jesús, Jesús, acéptame como tu hijo. Tu palabra dice que todo aquel que te recibe le das el poder de ser hijo de Dios. Yo sé que tengo problemas, pero contigo, a tu lado, los puedo llegar a superar en tu voluntad. Y te entrego mi vida. ¿Es difícil eso? ¿Verdad que no? Pero se ha disfrazado. Este hombre no disfrazó lo que le sucedió. Dijo la verdad tal como era. Mis hermanos, ¿están ustedes dispuestos a decir la verdad y nada más que la verdad? Ya dijeron, ¿eh? Verso 12, por favor, de Juan 9. Entonces le dijeron los hombres que rodeaban a este hombre, a él, le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está quién? Jesús, ¿verdad? ¿Qué respondió este hombre? Dígame. No sé. ¿Sabe usted? Esa es una respuesta muy triste, muy, muy triste. Que a ti te pregunten, ¿cómo le hago? Y tú digas, no sé. Eso es triste. Por eso yo le preguntaba al principio, ¿cómo sostiene usted su teoría de que usted ya se encontró con Jesús en realidad? ¿Cómo la sostiene? ¿Cómo le responde a la gente? Este hombre dijo, no sé. Este hombre no conocía a Jesús en realidad, ya que solo lo había sanado. ¿Me escucharon? Fíjese, se lo voy a decir otra vez. Este hombre no conocía a Jesús en realidad, ya que solamente lo había sanado. Mucha gente está así. No conocen a Jesús, aunque ya lo sanó. ¿Se acuerda de los 10 leprosos en Lucas 17? ¿A cuántos leprosos sanó Jesús de los 10 que vinieron? A los 10. ¿Cuántos de ellos vinieron a adorar a Jesús para agradecer? Solo uno.
Los otros 9 no conocieron a Jesús. Recibieron un favor, pero no le conocieron, ¿verdad? La necesidad de ser sanado ya había sido cubierta en este hombre, pero su condición interna seguía siendo la misma, lo que provocaba que una necesidad mayor a la ceguera estuviera todavía en su interior. Verso 13, por favor, ahí en su Biblia. Verso 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Miren nomás, hasta por hacer lodo. Y le había abierto los ojos. Verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Dijo la verdad? Sí, dijo la verdad. 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Se refieren a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: no. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Unos sí aceptaban que Jesús era verdadero y otros no. Por eso dice al final: y había disensión entre ellos, ¿verdad? Fíjese usted que nuevamente este hombre se encontraba entre diferentes opiniones de lo que pasaba en su vida. Otra vez, diferentes opiniones. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: ¿qué es qué? Profeta. Diga conmigo, ya vamos mejorando. Estamos mejorando. Qué buena pregunta le hicieron al hombre, ¿no lo cree? ¿No se le hace buena pregunta? Se la hago yo a usted. Otra vez. ¿Quién es Jesús para usted? Es una buena pregunta, ¿no? Vale la pena recapacitar de vez en cuando y retroalimentarnos de lo que la Biblia dice que es Jesús, vivirlo y expresarlo como aquella ocasión lo expresó Pedro. ¿Recuerda? Jesús preguntaba, a ver, ¿en qué nivel estaban sus discípulos, sus amigos? Y ahí en Mateo 16 les pregunta: ¿quién dice la gente y quién dice ustedes que soy yo? ¿Se acuerda? Pues unos dicen que eres un profeta, que eres un profeta que vino de nuevo. Otros dicen que eres un buen maestro, otros dicen, y Jesús se queda ahí y les dice a ellos: ¿y ustedes que son mis discípulos, quién dicen ustedes que soy yo? Todo mundo callado. Y sale Pedro, ¿verdad? Inspirado: ¿tú eres el Cristo? ¿Eres quién? El Hijo del Dios viviente. Pedro sacó esta respuesta por haber andado con Jesús todo el tiempo. Qué buena pregunta le hicieron a este hombre: ¿quién dices tú? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice: ¿qué es profeta? ¿Qué concepto tiene usted de Jesús? Le pregunto de nuevo. ¿Y cómo se expresa usted de él cuando se trata de darlo a conocer? ¿Lo damos a conocer sin titubear? ¿O nos falta conocerlo de verdad? Pedro lo conocía de verdad, aunque tenía muchos errores, como usted y como yo. Todos podemos hablar de alguien dependiendo de la relación que tenemos con ese alguien. Si no, ni siquiera tenemos que atrevernos a hablar. Verso 18, mis hermanos, por favor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Lo leyó conmigo? Fíjese, no creían. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Este hombre ya podía ver. Ahora los fariseos eran los que estaban ciegos. ¿Se da cuenta? Mire, mi hermano, aunque la fe no se apoya en lo que se ve, sin fe es imposible ver lo que Dios puede hacer. Amén. Sin fe es imposible ver lo que Dios puede hacer. Verso 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? A los papás de él, ¿verdad? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? O sea, ya está grandecito, ¿verdad? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. ¿Ustedes creen, mis hermanos, les pregunto, que los papás de este hombre se sorprendieron de Jesús para bien al ver que su hijo recobró la vista?
Yo pienso que sí, pero fíjese por qué negaron esto. Vea conmigo el verso 22. Aquí está la respuesta de por qué respondieron así. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Mire, había 5 razones por las que no quisieron contestar. No quisieron contestar. Dice claramente, tuvieron miedo. Solo aquí cabe una comparación con los que son simpatizantes, ¿verdad? Los que no han tenido un encuentro real con Jesús. Me gusta ir a la iglesia, me gusta esa iglesia, pero no te has encontrado con Jesús. Y vienes cuando se te poncha la llanta de tu corazón y no traes cruceta ni gato, y vienes a pedírselo a Dios, y como Él te lo presta, a veces ya ni se lo devuelves, y vienes cuando se te vuelve a ponchar la llanta de tu corazón, pero no has tenido un encuentro real con Jesús. Verso 24, mire qué sucedió después. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué significa esto? Le estaban diciendo: di la verdad ante Dios. ¿Sí? Eso le querían decir cuando le dijeron: da gloria a Dios. Di la verdad ante Dios y di lo mismo que nosotros. Jesús es pecador porque violó el día de reposo. Nosotros ya sabemos que es pecador. Dice el 25. Entonces él respondió y dijo: ¿qué dijo, mis hermanos? Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Diga conmigo, la cosa va mejorando. Para encontrarnos con Jesús tiene que acortarse la distancia. Aquí se estaba acortando la distancia entre este hombre y Jesús. Aunque se percibe un crecimiento de su fe, este hombre aún no había experimentado lo más importante y seguía sin conocer a Jesús. Hay cristianos con quienes tú platicas y te hablan bien de la Biblia, pero algo les falta. Y si tú sabes lo que te falta, Dios te está esperando hoy, amén. Verso 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ándale, mira, ahora sí veía bien lo que decía. Ahora sí. Dijo: ahora sí veo bien lo que digo. Ustedes quieren ser sus discípulos, es lo que ustedes quieren, les dijo. Fíjese, lanzó el reto muy bien, ¿verdad? Lo que querían los fariseos en realidad era que este hombre negara a Jesús. Eso es lo que el mundo empuja, quiere empujar en nosotros, que totalmente nos olvidemos de lo que Jesús hace en nosotros y respondamos con nuestro propio razonamiento. Querían que negara a Jesús, pero este hombre ahora veía bien lo que decía y nada lo movió de su verdad, amén. 28, fíjese, adelante por favor. Y le injuriaron y dijeron: ¿qué es injuriar, mi hermano? Mintieron en contra de él, ¿verdad? Y le dijeron: tú eres su discípulo, tú eres su discípulo. Qué buena frase, mire. A pesar de todo lo que hablaban los fariseos, dijeron algo bueno aquí. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. El que es discípulo de Jesús no permite que nada mueva sus convicciones, amén. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjese cómo calificaron a Jesús, respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Con esto, los fariseos daban un paso más hacia atrás, rumbo a su religiosidad, ¿verdad? Verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, amén, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mientras que los fariseos avanzaban hacia atrás, note usted cómo este hombre avanzaba pero hacia adelante,
hacia su nueva relación con Jesús. Amén. Vea conmigo la parte final de lo que sucedió con este hombre, para poder tener un momento de oración con Dios. 34, ¿lo tiene? Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. ¿Dónde habría oído eso? Y nos enseñas a nosotros. ¿Y le qué? Le expulsaron. Como dijeran por ahí, esa fue expulsación, ¿verdad? Fíjese lo que le dijeron: tú naciste en pecado. Escúcheme, hermano, alguien que vive en el pasado trata de llevarse a todos al pasado. ¿Sí o no? Trata de alcanzarlos a donde vayan y jalarlos al pasado. Alguien que vive en el pasado. Esos hombres le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Volvieron a las cosas de la ley y no captaban la gracia presente de Cristo sobre este hombre, y le expulsaron. Alguien que vive en el pasado va a tratar de llevarse a todos al pasado. Eso es muy triste. Verso 35, por favor. Oyó Jesús que le habían expulsado. Diga conmigo: oyó Jesús. Qué bueno que Jesús sabe todas las cosas, ¿no? Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole. ¿Por qué dice hallándole, mis hermanos? Diga conmigo: porque lo buscó. Lo buscó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese, mis hermanos, cuando otros nos rechazan, Jesús mientras nos está buscando. Es una bendición, ¿no lo cree? Cuando otros te rechazan, Dios te anda buscando. Jesús te anda buscando. Aquí es cuando Jesús suple la necesidad debido a la condición personal de este hombre. Ya había suplido la necesidad física, recobrar la vista, y le abrió sus ojos naturales, pero en este momento le estaba haciendo recibir la vista por segunda vez. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? El hombre creyó que había nacido otra vez cuando recobró la vista natural y dijo: ¿qué es esto? Y vio las maravillas de Dios. Vio a sus padres por primera vez. Pero la verdadera maravilla fue cuando recibió la vista por segunda vez, la vista de su corazón. Verso 36. Respondió él y dijo, este hombre, el que era ciego: ¿quién es? Se refería a la pregunta de Jesús de quién es el Hijo de Dios. Y le dijo este hombre que era ciego: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿No se le hace una bendición, hermano, para este hombre que la primera persona que vio cuando recobró la vista espiritual fue a Jesús? Al primero que vio para bendición, porque los demás lo acusaban, fue a Jesús. Después de haber sido rechazado y expulsado, vio a Jesús. Jesús siempre es oportuno en momentos de frustración. Amén. Guarda eso en tu corazón. Jesús siempre es oportuno en los momentos de frustración. 38, estamos terminando. Y él le dijo: ¿quién? El hombre que era ciego, ¿verdad? Creo, Señor. Diga conmigo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Cuando alguien entrega su vida en adoración a Jesús, esa es la muestra contundente de que ha tenido un encuentro real con Él. ¿Me escuchó? Se lo voy a repetir con todo mi corazón. Cuando alguien entrega su vida en adoración a Jesús, esa es la muestra contundente de que ha tenido un encuentro real con Él. Fíjese usted, mi hermano, es fácil darse cuenta cuando alguien no ha tenido un encuentro con Jesús. A veces yo desde aquí de arriba me gusta investigar eso, en buena onda, porque veo a algunos de ustedes cabizbajos en la adoración. Los veo con las manos abajo, así, y vienen muy seguido, vienen muy seguido, pero están así. Algunos en la adoración hasta se sientan. Si quieren sentarse por cansancio, yo respeto eso. A lo que yo me refiero es a la indiferencia. ¿Me explicó? No dejes que la indiferencia entre, porque la indiferencia no es una buena demostradora de que hemos tenido un encuentro y nos hemos rendido a Jesús. No demuestra mucho. Ay, Julio, nomás
Fíjate lo que está diciendo Julio, nos está criticando desde arriba en vez de dirigir alabanza. Haz tu trabajo, mano, no estés viéndonos. Bueno, como tengo los ojos rasgados, no saben si los tengo abiertos o cerrados. Y los puedo checar, ¿verdad? Pero es muy peculiar ver a la gente con cierta actitud. Y por lo que te digo esto es por animarte a que demos muestras también con expresiones de adoración, como este hombre, de que hemos tenido un encuentro real con Jesús. 20 años de cristianos no marcan que te hayas encontrado con Jesús en verdad. Eso no lo dice. 30 años, no. Hay gente que tiene meses de cristianos y dan una entrega total a Dios, total. Y hay gente que tiene años de cristianos y le han dado pedazos de su vida a Dios en 30 años. Un pedazo cada año. Hay quien le da todo a Dios de una sola vez. Este hombre creyó y se postró a adorar. ¿Sabe usted, mi hermano, que la palabra adorar en el tiempo de los judíos era postrarse boca abajo? ¿Sabía usted eso? Así, pecho a tierra, demostrando total humillación. La palabra adorar aquí es la misma que en Juan capítulo 4, cuando dice el verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. Y la palabra adorador ahí es la misma que aquí. Creyó a Jesús y le adoró. ¿Cómo le adoró? Como dice el significado en griego. Le agarró la mano como el perro le lame la mano a su amo. Proscuneo. Esa fue la actitud de este hombre, una entrega total. Cuando le entregas tu vida en adoración a Jesús, es una muestra de que has tenido un encuentro verdadero con Él. Es fácil darse cuenta entonces. Tú tienes que darte cuenta de ti mismo, amén. Verso 39, por favor. Últimos versículos. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ¿qué? Cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mire, estaban en todo. Verso 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Habría inocencia, ¿verdad? Más en ustedes. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay quien dice que lo ha visto todo, mis hermanos, y está en tinieblas. A los que reconocen que todavía les falta visión en las cosas del Espíritu, Jesús nos quiere abrir los ojos para ver más, amén. Pero los que creen que ya lo han visto todo y aún así no creen, se quedarán en tinieblas. Para poder ver necesitamos un encuentro real con Jesucristo. ¿Cuántos quieren ver? Yo quiero ver, y que el primero que usted y yo veamos sea su rostro, amén, como el de este hombre. Le voy a pedir algo contrario a lo que hemos estado hablando. Cierre sus ojos para que usted vea. Y ahí en su corazón vamos a orar antes de irnos con todo nuestro corazón. Usted puede comenzar a orar diciéndole: Señor, te doy gracias por buscarme. Dile en voz alta: Señor, gracias por buscarme cuando todos me rechazaban, o algunos. Gracias por abrir mis ojos, dile. Pero sobre todo, Señor, gracias que me dejas verte y conocerte en tu palabra. Ahora que te veo en tu palabra, Señor, te quiero conocer más para adorarte más. Y levanta tus manos y dile: Señor, creo. Dile como este hombre: Señor, creo y te adoro. Me rindo a ti. Quiero ver, Señor, con los ojos de la fe, constantemente. Creo en ti, Señor, y te adoro. Y quiero conocerte más para adorarte más. Señor Jesús, tú abriste mis ojos para conocerte a ti. Gracias, Señor, por darme los ojos de la fe para verte cuando todo está oscuro. Si todo está oscuro para ti ahora, mi hermano, invitados, bienvenidos una vez más. Si está oscuro para ti,
las cosas ahora, dile: Señor, abre los ojos de mi fe para que pueda verte a ti, Señor, y no estar viendo a los que me acusan o a los que te niegan, sino estar esperando en lo que tú me hablas. Yo te escucho, Señor, no veo nada, pero te escucho, y un día te voy a ver en todo tu esplendor, Señor, como te vio Juan ahí en la isla de Patmos, con el rostro brillando como el sol, con tu túnica blanca. Yo te voy a ver, Señor. Por ahora te escucho y te veo en medio de tu santidad, y te adoro, Señor. Adórale un momento con una actitud de gratitud a Él. Señor, me rindo a ti, te doy mi vida totalmente. Gracias por abrir mis ojos y hacerme entender que no necesito verte, Señor, primero, para poder recibir lo que tienes para mí. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.